Bienvenidas. Y bueno, sabéis que cada cierto tiempo conviene hablar de Sócrates. Es un filósofo que le tenemos especial cariño y que volvemos a él con cierta frecuencia. ¿Por qué es importante Sócrates? Pues porque podemos decir que Sócrates es un ejemplo de vida. Sócrates es el padre de la filosofía occidental, podríamos decir. Han habido otros filósofos, han habido grandes maestros, grandes sabios, pero se puede decir que con Sócrates empieza la filosofía propiamente dicha. Podríamos hablar, como sabéis, incluso se divide la filosofía en presocrática y postsocrática, o sea que Sócrates va a ser un poco ese gozne, esa base de la filosofía. Y no es que los anteriores filósofos no fueran importantes, que lo fueron, pero tendríamos que decir más bien que antes de Sócrates tendríamos que hablar de sofos, o sea, sabios el mismo Pitágoras, que es anterior a Sócrates, como sabéis, es el que empieza con la palabra, es el que por lo menos le reconocemos que Sócrates es o sea, que Pitágoras da origen a la palabra filosofía, puesto que Pitágoras le decían, tú eres un sofo, tú eres un sabio, y Pitágoras en su humildad decía, no, yo no soy un sofo, yo no soy, son palabras mayores, yo no soy un sabio, soy un filósofo, soy un buscador de la sabiduría, un amante de la sabiduría. La verdad es que sí que entendemos que Pitágoras era un sofo, era un sabio de verdad, ¿no? Pero ahí está también la humildad de los grandes maestros, que siendo tan grandes reconocen también su ignorancia, como en el caso de Sócrates. Así que tenemos aquí ya un verdadero filósofo, un verdadero filósofo que sería Sócrates. Se puede decir que es con quien empieza la filosofía. Antes hablaríamos de los presocráticos, que se nos escapan bastante. Fijaros que la filosofía presocrática la estudiamos en nuestras clases, pero es una filosofía muy profunda, hay que dedicarle tiempo, hay que profundizar en ella y muchas cosas, pues claro, no son fáciles de entender. Mientras que Sócrates ya es el filósofo que explica las cosas, las hace didácticas, las hace cercanas al pueblo. Sócrates es el filósofo del pueblo que le habla al pueblo. De hecho, fijaros que Sócrates no tiene una escuela, como podemos decir, un lugar para reunirse o para dar sus clases. Sócrates se reúne en la calle, en las plazas, en el ágora, en los parques, donde pueden, se van reuniendo, van hablando. También era muy normal en Grecia hacer banquetes, se reunía la gente para celebrar algo, algún evento, y era muy normal que los griegos se reunieran para hablar, para conversar. Fijaros, la actividad interesante de estos griegos era que proponían un tema, hay un anfitrión que ponía normalmente su casa y entonces hablaban pues de un tema, se elegía un tema y hablaban del amor, sobre la justicia, sobre la bondad, sobre la verdad, en fin, se tocaba un tema y el griego tenía la costumbre de agotar los temas, o sea, nosotros vivimos de otra manera, ¿no? Nosotros vivimos muy pendientes del tiempo y de las obligaciones y de nuestros horarios. Para un griego, si no se había completado el tema, si no se había llegado a una conclusión, no se iban a casa. Hasta que no acabaran el tema, no se iban a casa, fuera la hora que fuera. Nosotros diríamos, no, me esperan para cenar, me esperan aquí, me esperan allá. El griego diría,
esto hay que acabarlo y no nos vamos hasta que se acabe, ¿eh? Y ahí veis, amigos, la importancia que le dan los griegos a la filosofía y al conocimiento. Nosotros podemos posponer cualquier cosa porque, en fin, tenemos muchas actividades, muchas obligaciones, muchos pues eso, podríamos decir, actividades o compromisos, pero para el griego la prioridad es ese encuentro, esa filosofía, esa búsqueda de la verdad, esa enseñanza que hay que completar. Hablamos de diferentes culturas. Vamos a ver quién es este maestro. Sócrates lo vamos a situar en el 490 al 399 antes de nuestra era. O sea, son 470, perdón, 470, creo que es así, a 399. O sea, unos 71 años ha sido la vida de Sócrates, ¿no? Es un personaje, hay que decir que Sócrates es un personaje extraño, es un personaje curioso, ¿no? Es un personaje muy especial. Ahí lo tenemos en nuestro panel. Es una rareza de hombre, es una rareza de persona muy especial, muy especial. Sería interesante poder trasladarse a esa época para haberlo conocido. Os digo que para nosotros como filósofos es un personaje muy querido porque es un personaje sencillo, es un personaje que puede hablar abiertamente, que puede hablar con toda naturalidad, que no busca cosas complejas, cosas raras, cosas complicadas. Entonces, lo que vamos a hacer es, después de la charla, que vamos a hacer una grabación ahora, y después de la charla, si os quedáis unos minutos, vamos a pasar algunos trozos de película, de la película de Roberto Rossellini, que es muy interesante, os recomiendo que la veáis, sobre la vida de Sócrates. Pasaremos unos minutitos si os quedáis. Así que vamos a hablar un poquito de este hombre. Es hijo de Sofronisco, el padre, que es escultor, y de Fenarete, que es una comadrona. La madre de Sócrates es comadrona, o sea, es partera. Y esto le va a dar pie a Sócrates para que luego él diga también que también él era partero, como su madre. O sea, él había heredado el oficio de su madre. Lo que pasa que aplicado a la filosofía. Dice Sócrates que su madre traía hijos al mundo, ayudaba a parir a las mujeres y él ayudaba a parir a sus discípulos. De manera que ese parto se lo ha conocido con el nombre de mayéutica. Luego explicaremos el concepto de mayéutica, os lo iré comentando. De manera que él ayudaba a sus discípulos a sacar lo mejor de dentro. Lo mejor de dentro, era un parto, los hacía parir en el sentido de que sacaran lo mejor que llevan dentro, sus mejores ideas, sus mejores virtudes. De manera que vamos a ver a Sócrates muy interesado ya desde niño, ayuda a su padre en el taller de escultura. Se dice que Sócrates participó en algunas obras de escultura, incluso que estaban colocadas en el Partenón, en la Acrópolis. O sea, Sócrates ayudó a tallar alguna de estas imágenes. Y vamos a ver a Sócrates también
muy volcado también con la actividad educativa. Siempre le interesó a Sócrates enseñar. Tenía una costumbre muy curiosa Sócrates, por eso le llamaban a Sócrates le llamaban el tábano, el tábano, porque andaba picando a la gente. Tenía la costumbre de ir preguntándole a la gente por la calle, se acercaba por los mercados, alguna gente le huía, porque encontrarse con Sócrates te podía hacer cualquier tipo de pregunta. Oye, tú que te dedicas a la pintura, ¿me puedes decir qué es para ti la belleza, por ejemplo? Y entonces ya, claro, estaba ahí el pintor o el escultor y ya empezaba la conversación. Oye, tú que te dedicas a la política, ¿me puedes decir para ti qué es la justicia? ¿Para ti qué es la verdad? ¿Para ti qué es el amor? O sea, iba siempre preguntándole a la gente, era muy preguntón, y por eso le llamaban el tábano, porque andaba como picando, ¿no? Picando a la gente, ¿no? Así que bueno, Sócrates también colaboró con Atenas, estamos en el siglo de Pericles, es la época democrática de Atenas, es una época complicada, en Atenas hay bastantes problemas sociales, económicos, y Sócrates se va a mover ahí en ese mundo tratando de poner un poco de luz, de aportar un poco de sabiduría, de conocimiento. Hay que decir de Sócrates que también fue soldado, ayudó a Grecia en sus batallas, colaboró en 3 batallas. Él tenía incluso fijaros que fue condecorado por sus méritos como soldado. Resulta que el valor de Sócrates era conocido. En una ocasión rescata a Alcibiades, al general Alcibiades, que también era discípulo suyo, por cierto, lo carga a hombros, era un hombre fuerte, lo vemos a Sócrates con una postura, un cuerpo robusto, no es un hombre guapo, pero sin embargo tiene un atractivo muy especial, porque son de esos hombres, de esas mujeres, esas personas que tienen como un magnetismo natural que no es que sean guapos, pero son atractivos en el sentido de que atraen, tienen un magnetismo, y siempre estaba rodeado, cuando enseñaba, cuando daba sus clases, estaba rodeado siempre de gente y gente joven que lo rodeaba, era querido. Así que os digo que él tiene estas condecoraciones al valor. En una ocasión carga a este discípulo y general, Alcibiades, lo carga a hombros y lo saca de la batalla porque estaba herido. Eso le valió una condecoración. Y en otra ocasión, en otra batalla, iba perdiendo el ejército griego y tenían que retirarse los griegos. Sin embargo, Sócrates, en vez de dar la espalda al enemigo, se retiraba, pero sin dar la espalda al enemigo, se retiraba retrocediendo cara al enemigo, o sea, seguía combatiendo sin darles la espalda al enemigo, y eso le valió otra condecoración. Cuando los demás iban corriendo, ya estaban en desbandada, Sócrates se retiraba también, pero sin darle la espalda al enemigo y siguiendo con el combate. Es un personaje valiente, como os digo, y lo que nos llama la atención de Sócrates y por qué ha llegado a nuestro mundo con tanto interés, quizás sea por su coherencia de vida, la coherencia de vida de Sócrates, el ejemplo de vida, el ejemplo moral de Sócrates, la coherencia de vida entre el pensar, sentir, decir y hacer, una coherencia que realmente es un ejemplo. Luego hablaremos de su acusación, la acusación de Sócrates, el juicio y la condena y muerte de Sócrates. Lo comentaremos luego. Pero tenemos que decir que ahí aparecen los grandes discípulos de Sócrates, ¿no? ¿Cómo no hablar de Platón? Hay que decir que Sócrates no escribe nada.
Incluso hay gente que dice que Sócrates es analfabeto, ni siquiera sabe leer ni escribir. El caso es que Sócrates no escribe, él prefiere la palabra hablada y porque dice que la palabra escrita como que se puede luego deformar, lo que está escrito luego se puede como cambiar, ¿no? Está escrito, se puede modificar. Lo que has dicho, él prefiere la palabra viva, la comunicación directa, mover almas y despertar almas con la palabra. Entonces, en una ocasión, estando en una plaza, se acerca Platón y entra en contacto con este maestro. Y ya al poco tiempo, Sócrates le dice que había soñado con él. Sócrates le dice, yo tuve un sueño, le dice Sócrates, yo tuve un sueño, soñé que estaba hablando al público y se acercaba un cisne blanco. Un cisne blanco se abría paso entre la gente y al cabo de un poco tiempo apareció Platón y le dijo, tú eres el cisne que yo soñé. El cisne, tener en cuenta que es claro, este es el sueño de Sócrates, el cisne es un símbolo también, si estamos hablando de sueños, el cisne está relacionado con Apolo, con la sabiduría, el dios Apolo, el dios del conocimiento. Bueno, y este es el sueño que tuvo Sócrates. Es un personaje muy especial, muy especial. Sócrates es una rareza. Él tiene ocasión de enriquecerse, él tiene ocasión de entrar en política y no quiere entrar en negocios, no quiere entrar en política, porque dice que eso lo apartaría de su vocación de enseñar. Él podría haber sido rico, podría haber sido incluso poderoso, podría haber sido un político que tuviese poder, que tuviese dinero. Sin embargo, Sócrates prefiere permanecer en la pobreza humildemente para no mancharse con ese tipo de cosas, ni con el dinero ni con el poder. Él nota, él tiene como un apostolado de vida, él se siente con una misión y no quiere contaminar, por decirlo así, con el dinero ni con el poder ese trabajo, esa misión, esa entrega que él tiene. Así que van a aparecer personajes muy interesantes que sí que van a escribir. Y si conocemos a Sócrates es por sus discípulos. Sabéis que Platón va a escribir mucho y va a poner a Sócrates siempre de protagonista en sus diálogos. Ahí tenemos todos los diálogos de Platón. Sócrates está inmortalizado a través de Platón, porque siempre Platón habla a través de Sócrates. Y luego hay otros discípulos muy interesantes también, como Jenofonte, que también nos cuenta la vida de Sócrates. Antístenes va a dar lugar a la escuela cínica. Los cínicos, la escuela cínica, fijaros, se va a basar en Sócrates. La escuela de Lea está también sacando elementos de Sócrates. La escuela estoica sacan elementos de Sócrates. La Academia de Platón está influenciada por Sócrates. O sea, va a tener una repercusión en la historia muy grande. Vamos a ver a Sócrates siempre enseñando, siempre dando consejos, siempre educando. Y luego está también el misterio de su daimon, también es una cosa muy curiosa, que nos hablan de esa conciencia, por decirlo así, el famoso daimon de Sócrates, es como el espíritu, daimon en griego es espíritu, es como si le hablara la voz de su conciencia, él notaba
esa voz en su interior muy fuerte. Y este espíritu, este daimon, podemos hablar de esa voz interior, le decía más bien no tanto lo que tenía que hacer, sino lo que no tenía que hacer. O sea, que no se metiera en determinadas cosas. Más bien le alarmaba o le alertaba de lo que estaba mal, de lo que no era correcto. Entonces él tenía muy en cuenta esa voz interior. Nosotros, dice Sócrates, todos los seres humanos tenemos esa voz interior. Lo que pasa es que muchas veces pues, no le hacemos caso, no la escuchamos, no le prestamos atención y preferimos oír otras voces distintas. ¿Me entendéis? Entonces, esa voz interior es una cosa muy particular de Sócrates, pero que llegaba incluso a lo cómico, a lo anecdótico, ¿no? Porque le avisaba incluso de cosas en la vida cotidiana. En una ocasión se dice que iban a subir con sus discípulos a la Acrópolis para recibir allí una clase, tener allí una clase. Y resulta que Sócrates escucha la voz de su daimon y le dice: no vayas por donde siempre, cambia la ruta. Y entonces él le dice a sus discípulos: vamos a cambiar de ruta. Maestro, pero es que si subimos por otro lado, pues es más largo y es más pendiente y claro, pues vamos a ir por donde siempre. Y dice Sócrates: bueno, pues vamos a hacer dos grupos. Vamos a subir por un lado y venís conmigo, aunque sea una ruta un poco más larga, y los demás vais por donde siempre. Y así fue. En esto que el grupo que se había ido por su cuenta, por donde siempre, cuando están caminando ya un rato en estas calles estrechas de Atenas, se ven venir una manada de cerdos que venían del campo, o sea, como un rebaño de cerdos que venían con el pastor, pero claro, cerdos venían todos sucios, todos llenos de porquería, y claro, los discípulos, por más que se arrimaron a la pared, pues los cerdos los mancharon todo y los llenaron de basura y de mal olor. Claro, llegaron a la Acrópolis donde estaba Sócrates y claro, ahí se empezaron a reír y dijeron: maestro, pero ¿cómo es posible que tú supieras? Y dice: no, yo no lo sabía, a mí me avisó el daimon, me avisa mi daimon, yo os lo dije. Tenía estas particularidades. Y es una cosa muy misteriosa, porque Sócrates se podía quedar horas en un estado como de trance, escuchando la voz de su daimon, la voz de su conciencia, la voz de su espíritu. Por ejemplo, se cuenta que a veces antes de entrar en un diálogo o en una clase o donde tenía que hablar, pues se quedaba parado, él se recogía a lo mejor en una esquina, en un portal, en algún hueco de la calle, él se quedaba petrificado como una estatua, se quedaba a veces minutos, a veces hasta más de una hora, se dice, que se podía quedar en un estado de meditación, en un estado de introspección y recibía algún tipo de enseñanzas o reflexionaba sobre este tema. Entonces, esto del daimon es muy interesante, es una cosa que es muy particular de Sócrates. Vamos a ver entonces que toda la vida de Sócrates está volcada en la enseñanza, como os digo, pero él tiene también su vida particular, se casa, tuvo 2 matrimonios, con una mujer va a tener un hijo y con otra va a tener 2 hijos. O sea que Sócrates en total tuvo 3 hijos. Que sepamos, no tuvieron una continuación filosófica. Y bueno, es también muy curioso la segunda esposa de Sócrates, que es la que ha pasado más a la historia, por el carácter fuerte que tenía Xantipa,
De manera que Sócrates, claro, sabéis que la costumbre en Atenas, en Grecia, era que el hombre hacía la compra. Era el hombre el que iba a comprar. Entonces, claro, Sócrates salía al mercado, pero ¿qué pasa? Que empezaba a enrollarse, empezaban a preguntar a la gente, empezaba a dialogar y allí que estaba su esposa esperando la compra. Y podía llegar a lo mejor a la tarde. Había salido por la mañana y llegaba por la tarde, con lo cual había a veces unas discusiones bastante fuertes porque esta mujer tenía como bastante temperamento, ¿no? Tenía bastante carácter, ¿no? Claro, y a veces le echaba la bronca a Sócrates, ¿cómo vienes hasta ahora? ¿Qué voy a hacer con esto? Se cuenta una anécdota del pulpo, que Sócrates llegaba y dice, pues mira qué pulpo tan fresco he encontrado en el mercado. Pero ya era por la tarde y parece ser que la mujer le lanzó el pulpo y bueno, anécdotas. De manera que los discípulos pues decían, le preguntaban a Sócrates de estas cosas que se daban, dice, bueno, maestro, ¿cómo puedes aguantar a esta mujer? Pero mira cómo te habla, mira cómo te critica, mira cómo ¿eh? te echa broncas, ¿eh? Y dice, no hay problema, dice, esto es una forma también de control del carácter. Esto es una forma de autocontrol, o sea, si aguanto estas discusiones, si aguanto estas broncas, ya puedo aguantar cualquier cosa. O sea, Sócrates se lo tomaba con mucha filosofía. De manera que vamos a ver un poco este proceso ya de su juicio. El caso es que Sócrates tenía enemigos y es normal que los tuviera. ¿Por qué? Porque, como os digo, él no se casaba con nadie. No había manera de corromperlo. No había manera de corromperlo ni con dinero, ni con poder, como os digo. También era un hombre muy sobrio, porque lo podías tentar con placeres, pero Sócrates era un hombre muy sobrio, muy sencillo. Era un hombre que no necesitaba muchas cosas para vivir. De hecho, eso es una de sus expresiones que hemos recogido cuando él iba al mercado, que había de todo, era un gran mercado en Atenas, y él iba mirando los distintos puestos, las distintas paradas de cosas y decía, es increíble, cuántas cosas no necesito para vivir, cuántas cosas que no me hacen falta para vivir. O sea, es como, ¿veis? Realmente muy poco necesitaba Sócrates para vivir. Él llevaba la misma ropa en verano que en invierno. Limpio, pero muy sencillo, de manera que no usaba mucha ropa de abrigo. Él llevaba una ropa más bien sencilla, era un hombre fuerte, robusto y sus sandalias en verano y en invierno, sin más problemas. Una vida muy sencilla para vivir con lo básico. De manera que tiene enemigos porque Sócrates, hay unos enemigos que son los sofistas. Los sofistas no hay que confundirlos con los filósofos. Atacan a Sócrates. Los sofistas atacan a Sócrates. Los sofistas enseñan, son educadores, pero tienen unos intereses económicos, tienen unos intereses distintos a los filósofos. Los sofistas buscan su retribución, buscan su beneficio económico. Los sofistas podríamos decir que trabajan mucho con la retórica. Enseñan a hablar. Por ejemplo, los sofistas
forman a los políticos. Enseñan a hablar para conseguir sus objetivos. Los filósofos buscan la verdad. Los sofistas se conforman con la apariencia de la verdad. No importa tanto la verdad, sino que parezca verdad. Y llevarse el gato al agua. Exacto. Apariencia de verdad. Con la apariencia de verdad ya me conformo. No es tanto la verdad, sino que parezca verdadero. O sea, no es tanto la virtud, sino que parezca virtuoso. ¿Os suena, no? Porque nuestro mundo está lleno de sofistas. Nuestro mundo está lleno de sofistas. O sea, no importa tanto. Ellos, los filósofos, buscan la justicia. Los sofistas, la apariencia de justicia. O sea, son expertos en darle vueltas a las cosas, en que las cosas, la forma de presentarlo es que, aunque no sean verdad, que lo parezcan, aunque no sean justas, que lo parezcan, aunque no sean verdaderas, que lo parezcan. Entonces, claro, entran en choque con Sócrates, choque con Sócrates porque, claro, no pueden corromperlo, no pueden corromperlo. Entonces lo atacan, hay unas anécdotas con los sofistas. Sócrates no cobra sus enseñanzas, los sofistas tienen unos honorarios y bien altos por formar a la gente. Sócrates, el que podía le daba algo de dinero, el discípulo que podía le llevaba unos huevos, el que podía le llevaba un trozo de queso. Y ese era el pago de Sócrates, ¿me entendéis? O sea, Sócrates no estaba en ganar dinero. De manera que, claro, los sofistas le dicen a Sócrates, mira, Sócrates, tus enseñanzas no deben de valer nada. Tus enseñanzas deben ser muy poca cosa. ¿Y por qué? Dice Sócrates. ¿Por qué? Pues porque si tú mandas a hacer una casa, lo normal es que el albañil te cobre. Si tú si tú colocas una puerta o encargas un armario, lo normal es que el carpintero te cobre. Luego, si tú por tus enseñanzas no cobras, es que no deben de valer mucho. Tus enseñanzas deben ser muy poco válidas. Y entonces Sócrates, fijaros con esa ironía, la ironía socrática, que es fundamental, es una parte fundamental de su filosofía, ¿no? Esa ironía le podríamos llamar como la retranca gallega, ¿no? Podría ser muy buen gallego, ¿no? Esa habilidad que tiene para darle la vuelta a las cosas, para utilizar la sutileza, la ironía, ¿no? Y entonces le dice, mira, dice Sócrates, lo cierto es que podríamos comparar la sabiduría con la belleza. A esas mujeres que venden su belleza por dinero se les llama prostitutas. Y vosotros que vendéis el conocimiento por dinero se os podría llamar prostitutos. O sea que él utilizaba, digamos, estas respuestas, esta ironía socrática, pero claro, la cosa se fue cargando de manera que con Sócrates no podían. Y fijaros que lo interesante es que le ofrecen a Sócrates la posibilidad de marchar de Atenas, que se fuera, que se exiliara. Pero Sócrates dice, yo no me voy porque no he hecho nada. Si es que no he hecho nada malo, no tengo de qué avergonzarme. Y entonces Sócrates decide quedarse. Decide quedarse con todas las consecuencias. Por eso os hablaba de su coherencia de vida. Otra persona, ante las presiones, ante las amenazas, se hubiera ido, hubiera dejado de enseñar. ¿Entendéis?
no estamos tan distanciados de la época de Sócrates, ¿eh? O sea, si tú vives de una manera ética o de una manera coherente, es muy posible también que te encuentres con ataques y con críticas y con amenazas. O sea, eso no ha pasado y sigue pasando. No es que pasó solo en el pasado, sino que sigue pasando. De manera que el pensar de manera distinta, el actuar de manera distinta, el hecho de mantener tus ideas y de defender tus posturas, una postura filosófica, hoy en día también te puede traer ataques y críticas, y lo sabemos, ¿eh? O sea que eso no es del pasado. De manera que lo van a acusar, la acusación que hacen de Sócrates es de lo más terrible, ¿no? Porque es de lo más falso. Y vamos a ver que lo acusan de inventar nuevos dioses como de reinterpretar. Hoy, ¿cómo le diríamos a esto? Como de reinterpretar los textos religiosos del momento. Resulta que para Sócrates, si habéis leído la Ilíada, la Odisea, en fin, estos textos clásicos, muchas veces los dioses los muestran con todo tipo de defectos, con todo tipo de abusos, todo tipo de excesos. Los dioses se emborrachan, los dioses tienen amores con todos los que pueden. En fin, es como a veces parece aquello más una orgía que otra cosa. Y los dioses se pelean en estas situaciones. Hay unos dioses que se pelean con otros, hay unos dioses que apoyan a los hombres, hay otros dioses que apoyan a otro bando, o sea, y todo esto Sócrates dice, no, los dioses no son así, los dioses no son así, los dioses no se pelean, los dioses no tienen preferencias, los dioses, o sea, lo que trata Sócrates de hacer es de purificar la religión, de explicarla, y explicar que todo eso se había convertido en un montón de cuentecitos, que no había que tomar al pie de la letra, ¿me entendéis? No es que Sócrates se invente dioses nuevos, sino que trata más bien de purificar, o sea, de limpiar toda esa basura, toda esa cantidad de elementos añadidos a la religión, ¿eh? Trata de hacer como una limpieza, una búsqueda, por decirlo así, de los orígenes. Y luego también se lo acusa de corromper a la juventud. Esto, bueno, es lo más sorprendente, ¿no? Lo más sorprendente que nos podemos imaginar. ¿En qué sentido podía corromper Sócrates a la juventud? En el sentido, hoy lo podríamos llevar, hoy lo digo porque como seguimos en el terreno filosófico, resulta que hoy podríamos decir que nuestros jóvenes vienen a nuestras clases, vienen a nuestros talleres, están aquí, y a los padres les sorprende mucho que sus hijos a lo mejor estén escuchando música clásica, en vez de ir a las discotecas con los demás, o que no salgan de botellón y que prefieran estar leyendo un libro. ¡Qué hijo más raro tengo! ¡Qué hijo más raro tengo! O sea, los filósofos me lo están adulterando, me lo están corrompiendo. Estos hijos, en vez de quedarse por ahí hasta las tantas, por ahí con todo tipo de fiestas, de salidas y todo lo demás, prefieren irse como mañana a una salida de limpiar paseando. ¿Qué les está pasando a mis hijos, por Dios? ¿Qué les están haciendo los filósofos? Los están corrompiendo. Porque esto no puede ser.
¿Entendéis? O sea, esa era la corrupción que hacía Sócrates. O sea, en un mundo corrupto, en un mundo que se vendía, en un mundo donde tú podías trepar, podías beneficiarte de todo tipo de pues, chiringuitos, influencias, resulta que Sócrates educaba a los jóvenes en la virtud. ¿Cómo puede ser que yo tenga un hijo virtuoso y que no esté buscando la forma de ganar más dinero, la forma de tener más poder, la forma... No, resulta que me están corrompiendo a mi hijo porque me lo están haciendo honrado. Es horrible. O sea, es decir, es como si hoy en día nosotros fuésemos atacados, pues porque a lo mejor, pues por lo mismo, o sea, es decir, no está mi hijo metido en redes sociales, horror, pero si lo he pillado leyendo a Platón, ¿cómo pues posible que no esté metido en alguna de estas historias o que no esté con sus amigos por ahí, quiero decir, como os decía antes, haciendo cualquiera de estas otras cosas y prefiera venir pues a una clase de filosofía, tranquilo, estar en un club de lectura o cosas por el estilo? Me están corrompiendo a mi hijo, esto no puede ser. Bueno, pues esos ataques recibió Sócrates y claro, resulta que esto fue pues muy... Se produjo un juicio, fue muy... Hoy diríamos que afectó a la vida social de Atenas. Y entonces estas acusaciones pues van a llegar a la condena. Sócrates se defiende solo, no tiene un abogado, él explica todos los detalles, él explica toda su defensa con mucha habilidad. Y entonces les vuelve a decir que realmente no se va de Atenas, él no quiere exiliarse, no quiere marcharse, va a ser entonces condenado, va a estar en la cárcel. Lo que ocurre es que estaban en unas fiestas religiosas cuando Sócrates es condenado y entonces no se lo podía ejecutar en ese momento, porque eran unas fiestas religiosas y no se podía llevar a cabo la condena. De manera que hubo que esperar un par de meses a que terminara esas fiestas religiosas y entonces es cuando Sócrates toma la cicuta. Esos 2 meses que Sócrates pasa en la cárcel están muy bien recogidos en la Apología de Platón, la Apología de Sócrates. Os recomiendo que leáis este diálogo. Es corto, muy interesante de leer porque cuenta las últimas días, las últimas horas también de la muerte de Sócrates. Y también está en el Fedón, en el diálogo El Fedón, donde Platón habla de la inmortalidad del alma. Se llama así. Fedón o la inmortalidad del alma. Entonces, en estos dos diálogos de Platón tenéis las últimas semanas, estos 2 meses que Sócrates pasa en la cárcel, que son admirables. Son admirables. Resulta que Platón no pudo estar, fue a visitarlo a Sócrates, pero no pudo estar en las últimas horas. Entonces recoge la vivencia de otros compañeros, pero lo inmortaliza en estas obras. El hecho es que Platón, que venía de una familia aristocrática, Platón tiene ya familia en el gobierno de Atenas, Platón iba a dedicarse a la política, viendo cómo tratan a su maestro, decide no intervenir en la política y entonces abre la academia. La academia de Platón va a ser
la respuesta de Platón. Dice, no me voy a meter en política, voy a seguir los pasos de mi maestro, voy a seguir educando, voy a seguir enseñando. Este es el camino que yo elijo. Y entonces yo creo que hemos ganado mucho que Platón no se metiera en política, tal y como estaban las cosas, y que abriera su escuela. Por cierto, que era una escuela que duró casi 1000 años. 1000 años. La Academia de Platón se fue manteniendo generación tras generación casi durante 1000 años. Una cosa impresionante. Va a ser ya en la época romana cuando hay un emperador que decide cerrarla. Entonces, aquí tenemos un poquito la vida de Sócrates. Las últimas horas son maravillosas porque van a visitarlo sus discípulos, su familia, todos están preocupados y resulta que Sócrates los tiene que estar consolando. O sea, todos están llorando, su mujer, sus amigos, todos están allí con unos lloros impresionantes. Y resulta que Sócrates tiene que estar consolándolos y dice, pero bueno, ¿quién es el que va a morir aquí? Resulta que voy a morir yo y os tengo que estar consolando, esto es lo nunca visto. O sea, él no perdía su humor, él seguía haciendo chistes, él seguía componiendo himnos y componiendo versos en esta cárcel. O sea, es una cosa extraordinaria. Y es así como Sócrates va a tomar la cicuta. Sabéis que es un veneno que te va paralizando el cuerpo, te va paralizando, tienes que acostarte porque ya no puedes mantenerte en pie. Entonces Sócrates se acostó y dejó que ese veneno fuera haciendo efecto hasta que llega al corazón y te para el corazón, ¿no? La vida de Sócrates es como para tenerla como referencia, ¿no? Como referencia, como os digo, de coherencia, de valor, de defensa de la verdad, defensa de la justicia. Vamos a ver algunas de sus ideas fundamentales, algo de su doctrina. Como os he dicho, él hace algo sorprendente en la filosofía, porque es la base filosófica, que es el diálogo. Y luego Platón va a utilizar esta forma de enseñar filosofía dialogando. Resulta que es algo maravilloso. En vez de darte un rollo sobre un tema, hablar y hablar y hablar y hablar de la justicia, lo que lo haría, por ejemplo, la justicia o el valor o cualquier otra cosa, resulta que él coge y empieza a dialogar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo hace muy ameno. Ese conocimiento lo hace muy ameno. Esas enseñanzas son muy amenas porque lees filosofía y entiendes las cosas con muy poco esfuerzo. Si te dieran un rollo, te dieran un texto larguísimo y una explicación tremenda, pues perderías el interés. Pero como van dialogando, es distinta gente la que va participando, pues queda como una conversación, y van metiendo anécdotas, van metiendo bromas, van metiendo... Claro, y van introduciendo la filosofía. ¿Qué significa diálogo? La oposición entre dos logos, dos o más. O sea, la oposición entre dos o más logos, o sea, dos o más ideas, y entonces tiene una ventaja, y es que hay una propuesta. El diálogo consta de una proposición, se propone un tema, se propone un tema. Vamos a hablar del amor, por ejemplo, el banquete de Platón, maravilloso diálogo que también os recomiendo que lo leáis. Se propone un tema, por ejemplo, el amor. La proposición se propone, entonces se va dialogando, hay unas, ¿veis?, posturas encontradas,
Se va dialogando, se va dialogando. Hay distintas posturas, tú qué opinas, tú qué opinas, tú qué opinas. Hasta que se llega a una resolución. Se va utilizando las distintas posturas sobre el amor, hasta que se llega a una serie de conclusiones. Entonces es como decir, fijaros, básicamente sería el esquema que luego utiliza Hegel en su filosofía. Hay una tesis, hay una antítesis, o sea, la gente que dice una cosa, la gente que dice otra, y luego se llega a una síntesis. O sea, hay unas posturas enfrentadas, tesis y antítesis. Y ahí está Sócrates que va trabajando para llegar a la síntesis, para llegar a esa idea del amor. Esa idea del amor. Entonces llegamos a conclusiones o esa idea de la justicia. ¿Qué es la justicia? Se va buscando, se va buscando, se va buscando, se va buscando. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? Se va buscando en ese diálogo. Es una cosa, una gran herramienta maravillosa, el diálogo. Esto tiene también, como os decía, el objetivo, esto es precisamente la dialéctica. El conocimiento de la dialéctica. En la dialéctica vamos a trabajar con el diálogo, pero para buscar la verdad. Dialéctica significa búsqueda de la luz, búsqueda de la verdad, dialéctica. Y todo esto va a provocar la mayéutica. La mayéutica va a ser ese parto, dice Sócrates, lo explica muy bien Platón en sus obras. Segundo nacimiento. En este caso, nacimiento de conciencia. Un segundo, nacemos físicamente, primer nacimiento físicamente, y el segundo nacimiento de la conciencia. Naces a la sabiduría, naces a un mundo. Es como la salida de la caverna que nos habla Platón. Naces al mundo de las ideas, naces al mundo de la virtud. Esa es la mayéutica. Ese es el parto que dice Sócrates que tenemos que llevar a cabo. Pero que, en realidad, decía Sócrates, yo no enseño nada. En su humildad, él dice, yo no enseño nada, todo lo lleváis ya dentro. Yo lo que hago es ayudaros a que lo saquéis. Es la teoría de las ideas que luego va a desarrollar Platón. La teoría del alma. Donde el alma ya ha contemplado, viene de un mundo, el mundo de las ideas, ese mundo celeste, ese mundo inteligible. Las almas, dice Sócrates, vienen de ese mundo, ya han contemplado la verdad, ya han contemplado la justicia, ya han contemplado el amor auténtico. Entonces, cuando esas almas caen a la tierra, cuando nacemos en la tierra, olvidamos esas ideas, las hemos olvidado. ¿Para qué sirve la filosofía? Dice Sócrates, para recordar en realidad lo que ya sabes. Por eso dice Sócrates que filosofar
enseñar, aprender, es recordar. Es recordar lo que ya sabes. Lo sabes. Tu alma lo sabe. Tu conciencia lo sabe. Lo que ocurre es que momentáneamente hemos perdido, al caer a la tierra, al venir al mundo, entramos en unos torbellinos de vida, entramos en unas necesidades. Tienes que comer, tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, necesitas una casa, en fin, una serie de cosas que de alguna manera nublan la conciencia. Y entonces perdemos de vista esas ideas. Entonces dice Platón y Sócrates, que es la base, la filosofía hace que recuerdes. Y entonces, al acercarte a la filosofía, dice, uy, esto me suena, es como si ya, ¿entendéis? Esa es la reminiscencia. La reminiscencia de la que nos habla Sócrates es el recuerdo del alma. Le podríamos llamar el recuerdo del alma. El alma empieza a recordar. Me suena, ¿no? Es como un perfume, ellos lo explican. Es como decir, hombre, no es que esté recordando literalmente 100%, pero es como si todo esto no fuera nuevo. Todo esto es como si ya lo hubiera visto en algún sitio. Es como ese déjà vu, ¿no? Es como ese... No es literalmente nuevo, sino que como que me suena, es ese perfume de que no es la primera vez que veo estas cosas, que conecto con estas cosas. Y ya vamos a ver esa parte, la importancia de la virtud socrática. Para Sócrates, el mal, fijaros, es producto de la ignorancia. Nadie es malo voluntariamente. Fijaros, nadie es malo voluntariamente. Porque nadie es malo voluntariamente porque nadie quiere el mal para sí mismo. O sea, si una persona cultiva el mal, es por ignorancia, es porque no conoce, porque la explicación que da Sócrates es que ¿quién quiere conscientemente complicarse la vida o hacerse daño voluntariamente? Nadie. ¿Entendéis? O sea, es decir, entonces una persona mala es porque es ignorante. Porque si tú supieras el principal perjudicado, dice Sócrates, ahora lo veréis en un trocito de vídeo, el principal perjudicado de ser malo es la persona que practica el mal. Es el que más va a sufrir. ¿Entendéis? O sea, es decir, si tú eres malo, la vida te va a traer más maldad. Si tú actúas de esa manera, más vas a recibir de esas cosas. ¿Entendéis? Si tú actúas mal, cada vez vas a estar peor, cada vez vas a sufrir más. ¿Entendéis? De manera que tienes que ser muy ignorante para comportarte de esa manera. Porque si tuvieses un poquito de conocimiento, si tuvieses un poquito de sabiduría, no elegirías el camino del mal, sino el camino del bien. ¿Entendéis? Solo con un poquito de sabiduría
evitarías el mal y te centrarías en el bien. Si eliges el mal es porque no conoces las leyes de la vida, que te van a traer más de lo mismo y vas a seguir sufriendo si sigues por ese camino. O sea, que eres un ignorante, estás metido en esas historias, tú crees que haciendo el mal, y el caso es que le dicen a Sócrates, bueno, pero nosotros vemos gente que hace el mal y no le va mal. No le van mal las cosas, tienen poder, tienen dinero, tienen tal, dice, aparentan que le van bien. No, eso es momentáneo y además, tener en cuenta que una persona que vive el mal, tú puedes aparentar que las cosas te van bien, pero realmente tú tienes que convivir contigo mismo y con tu conciencia, dice Sócrates. Eso va a ser terrible porque tú te tienes que recriminar a ti mismo lo mal que has hecho las cosas y el daño que has hecho. Eso es insufrible, ¿me entendéis? O sea, la persona que hace mal tiene en sí mismo el castigo de convivir con sus fechorías, con su mala conciencia. Por eso decía Sócrates que la mejor almohada para dormir era una buena conciencia. Era una buena conciencia. Porque tú vas a tener poco, pero ese pan que te comas y esa cama en la que duermas va a ser lo mejor y va a ser una vida feliz y sencilla, ¿entendéis? O sea que son cosas que realmente lo vamos a ver de esta manera. El mal es por ignorancia, entonces tenemos que entender que a más felicidad va a estar directamente relacionada con la sabiduría. ¿Quién es la persona verdaderamente feliz? El sabio. El sabio y la felicidad va a ser producto de esa sabiduría y la virtud. De manera, amigos, que vamos a tener esta base filosófica. Podríamos seguir desarrollando puntos de Sócrates y de sus enseñanzas, pero ya se excederían al límite de nuestra charla. De manera que os invitamos a todos a que podáis profundizar en estas cosas, pasarlo bien, que es lo que hacemos en nuestras clases, creo yo por lo menos me divierto bastante, de manera que unos aprendemos de otros. Y que yo os animaría a que podáis acercaros a estos maestros como Sócrates, Platón, la filosofía budista, tantísimas enseñanzas que recogemos, porque indudablemente va a repercutir en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría que irá creciendo y en que podamos sufrir menos. Vamos a sufrir menos, vamos a estar más en armonía con nosotros mismos, vamos a estar más sereno. El beneficio de la filosofía, como dice Sócrates, es inmediato y hace mucha falta. Para terminar, amigos, os animaría a que pudiéramos recoger el ejemplo de Sócrates, que aprendamos de su coherencia, que aprendamos de su valor, que aprendamos a enfrentar las cosas con valentía, que seamos justos, que tratemos de buscar la justicia, que tratemos de buscar la verdad allí donde se encuentre. Y todo eso, además, sin perder el humor, como hacía Sócrates, que podamos ser más luminosos, que podamos ser más limpios por dentro también, o sea, que volvamos a sacar ese niño interior que llevamos dentro, que podamos
valorar la vida, que podamos hablar de nuevo entre nosotros, que busquemos ese mundo nuevo y mejor que también buscó Sócrates. Muchísimas gracias. Gracias.